Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este campeonato del mundo que se está celebrando en Sochi y nos centramos ahora en una de las partidas de un match interesantísimo que pasó en la segunda ronda. Por un lado tenemos a Jorge Cori y por el otro a Sandro Marico. Ambos habían jugado las partidas a ritmo clásico, y pasaron a los desempates y posteriormente estamos ya en los segundos desempates. Por lo tanto, un duelo muy peleado. Es la primera partida, esta la lleva o conduce Jorge Cori las piezas blancas, Sandro Marico las piezas negras y vamos a ver un partidón espectacular. No puedo adelantar nada más, ya de momento en el tablero este C4, apertura inglesa, a lo que se responde con E6, jugadas de desarrollo, con este caballo F3 y D5 tocando el peón de C4 y de momento se juega este 3 defendido con el alfil de casillas blancas, dicho peón. La partida continúa con este caballo F6, B3 en la posición, más jugadas de desarrollo y tras este B6 la partida continúa con el fianchetto del alfil de dama por parte de las blancas, hacen lo propio las piezas negras y tras jugarse este alfil E2 y alfil D6 ambos jugadores buscan el enroque. De hecho lo hacen en la próxima jugada, enroque en corto para ambos y aquí Jorge Cori juega este D4 ganando algo más de espacio en el centro. La partida continúa con este caballo B, D7, caballo C3 y tras estos movimientos se juega en la posición este A6 y A4. La partida continúa por parte de Sandro jugando este C5. Aquí las blancas en algún momento podrían jugar un A5, podría ser interesante este movimiento intentando debilitar de alguna manera el peón de B6. Un segundito que se me ha quedado... Ahora me va el ratón, disculpad. Pero aquí, tras la idea de Jorge Cori es otra y vamos a ver a continuación. Primeros cambios en la posición tras estos movimientos, C por D5 y aquí curiosamente entramos también en una nueva partida. Hasta este movimiento había una partida similar jugada por uno de los dos jugadores. Vamos a las bases de datos y la jugó el propio Jorge Cori en el año 2019 contra Nihal Sarin, gran maestro indio que todos conocemos, jovencito y por lo tanto hasta aquí Jorge Cori con las mismas ideas que en la partida que hemos comentado. Tras esta captura se recaptura con el peón de E y tras jugarse este dama B1, la idea posterior de Jorge Cori es llevar la dama a F5 y atacar o comenzar a meter presión sobre esta debilidad. El caballo lo está atacando también y por parte de las blancas de momento hay defensa por parte del alfil de B7 y el caballo de F6. La partida, no obstante, continúa primero con este torre E8, se activan las torres de ambos jugadores y tras esta segunda torre llevarla a C8 por parte de Sandro, aquí viene este dama F5 como vemos. También la dama está mucho más activa en esta casilla y aquí Sandro entiende que tiene que o bien cambiar damas o de alguna manera pues enfrentarse con su dama a la dama enemiga, ¿no? Primero la lleva a E7, permite este torre a C1 muy interesante, ya que tras dama E6 Jorge Cori evita el cambio de damas, refugia la dama en B1 y gracias a que había hecho antes el movimiento de torre a C1 pues de alguna manera esta torre no es que quedase encerrada, pero de alguna manera pues la tiene más activa en la casilla de C1 que no en la casilla de A1, ¿no? Tras estos movimientos también Sandro empieza a coger un poquito de fuerza en la posición, juega este caballo E4, aunque de alguna manera no es el mejor movimiento, aunque tampoco es que sea perdedor. Está activando sus piezas, Jorge entiende que tiene que capturar y tras los cambios se está atacando al caballo de F3. Como alternativa opta por este caballo G5, aunque aquí las piezas blancas podrían tener esta interesante continuación y es jugar una intermedia tocando a la dama con el alfil en C4 y el tema es que si la dama por ejemplo se va a H6 parece que las blancas pueden estar, pasa una moto por aquí rápidamente, ventanas abiertas, estamos en verano. Y aquí parece ser que están en problemas, ¿no? Ya que el defensor de esta casilla de H2 es el caballo que sigue estando tocado. No obstante, siguiendo con esta línea que hemos
propuesto que propone la máquina, vaya con este alfil C4, las blancas tienen este caballo E5 y en caso de que se comiencen a cambiar bastantes piezas en la posición, como vemos la columna D se ha abierto y la torre de la columna D puede entrar en D7 tocando al alfil, y si este se retira para no ser capturado o hay algún movimiento en torno al alfil, esta torre podría capturar en F7, está defendido por el alfil, también puede haber algún tipo de descubierta y las blancas cuentan con cierta ventaja. No obstante, hablamos que son partidas a ritmo rápido, lógicamente no se puede ver todas las jugadas y vamos a ver cuál es la intención también de Jorge Cori con este caballo G5, ya que aquí Sandro Mareco aprovecha para jugar este dama H6, tocan ambas piezas el punto de H2, caballo H3 para bloquear a la dama y la partida continúa con este C por D4. Como vemos, también comentar que los alfiles de Sandro pues tienen muchísima fuerza, junto con la dama también, que está bastante activa en la posición, y tras esta captura por parte del peón se juega este alfil por D4 y caballo E5. Quiere introducir una nueva pieza al ataque Sandro, se juega de momento este torre por C8, se cambian torres, se recaptura con la torre y tras caballo F4 también Cori aprovechando a llevar a una mejor posición a su caballo, aprovechando que el alfil ahora pues no tiene conexión con el punto de H2, aquí viene un sacrificio de pieza con este caballo F3, con muchísima intención Sandro, aunque de alguna manera Cori ve toda la secuencia y opta por capturar con el peón. En caso de haber capturado con el alfil también es posible, pero de alguna manera da cierta ventaja a las negras, por lo tanto prefiere capturar con el peón, de alguna manera se estropea su estructura de peones, se abre la columna G, puede ser peligroso para el rey blanco, pero también permite a las blancas, como vamos a ver en alguna línea, pues poder reactivarse rápidamente. La idea de Sandro Mareco continúa con este G5 con muchísima intención y aquí Cori hace la jugada más fuerte que existe para mantener la ventaja, ya que este caballo F3, esa entrega de material, tienen un caballo o una pieza de más las blancas, pues no ha sido del todo efectivo y juega este fantástico rey H1. Ahora las negras no deben capturar, no pasan la partida, vamos a ver rápidamente qué pasaría. El tema es que se puede jugar este torre G1 con jaque, el rey no puede escapar a H8, tampoco tiene movimientos, único rey F8 para no entregar la dama, pero en la siguiente jugada se está dando jaque con el alfil y atrapando a la dama. Por lo tanto, pueden venir estos cambios, rey por G7, y contando material y la posición en el tablero, las blancas cuentan con ventaja decisiva para ganar la partida. Esto no ocurre, ya que también, lógicamente, pues lo ve Sandro, no captura en F4 y realiza este rey F8. La idea es sacar al rey, llevarlo a E7 y también intentar quizás traer la torre a la octava vía G8 para activar otra de sus piezas y continuar así con el ataque. No obstante, ante esta posibilidad, Jorge Cori activa su dama, la lleva a B2, ahora no están tocando en G7, ya que esta casilla está defendida por rey-dama, pero la idea es colocar, o podría ser colocar el alfil en E5 y así a neutralizar este alfil que todavía tiene bastante fuerza en la posición. Como vemos, el alfil de casillas blancas de alguna manera ya empieza a topar al menos con un peón suyo. Tras estos movimientos, la partida continúa con este E por F3 y en vez de capturar, ya que el alfil está tocando en la posición, se juega este alfil C4. Y como vemos, la posición está cambiando, ya que ahora el jugador que empieza a tener piezas activas son las blancas. Se juega este G por F4 finalmente, ganando esa pieza que había entregado antes en F3, y tras estos movimientos Cori hace un movimiento muy interesante y es este E4. Ahora vamos a comentarlo. Aquí quizás una jugada más potente para las blancas podría haber sido este alfil E5, como comentábamos, gracias a este dama B2. Se está enfrentando al alfil de casillas negras y tras los cambios pues las blancas cuentan con bastante ventaja en la posición. Torre E8 quizás tocando a la dama enemiga, y tras este movimiento tienes dama C7 tocando al alfil de B7 y también amenazando mate en una jugada, por lo que si te cubres con la dama en F6, las blancas están ganando esta pieza y con ello la partida.
está Sandro en una posición muy delicada y tras esta captura en F4, Jorge Cori también hace un movimiento, aparte de este que comentábamos, muy interesante, y es este E4. Por lo tanto, lo que ha conseguido es que estos dos peones están completamente bloqueando a sus propios alfiles y de alguna manera todo el ataque que Sandro estaba intentando desplegar, incluso con su peón de la columna G, etcétera, pues se está viniendo abajo. Tras estos movimientos, la partida continúa con este rey E7 y quizás la idea es traer la torre a G8. Vamos a ver lo que sigue pasando, ya que Cori empieza a activarse con sus alfiles, alfil G7 tocando a la dama, dama G6 y es ahora cuando trae la torre a G1. Tras este movimiento, como vemos, está atacando a la dama nuevamente, dama por D4, se ha entregado este peón por parte de Jorge Cori, pero al igual que comentábamos con los alfiles, pues ahora la dama es la que choca contra los propios peones y el rey de las piezas blancas está bastante seguro en la posición. Permite además, tras esta captura, llevar su dama a F6 dando un jaque, el rey comienza a retirarse, viene a D7, dama por F7 con nuevo jaque y tras retirarse el rey a C6, torre de 1 con muchísima intención. El rey no está seguro en esta casilla, ya que si las piezas negras no hacen nada en esta posición, podría venir rápidamente un alfil de 5 dando un jaque y ganando la dama, ya que como vemos esta casilla de D5 está fuertemente defendida con la dama blanca y la torre por parte de Cori, ¿no? Por lo que esto lo ve también Sandro Mareco, retira su rey a C5, alfil C3, nuevamente evitando cualquier escape del rey enemigo, prácticamente ya sin movimientos el rey de Sandro Mareco, y la partida continúa con este A5. Con muchísima intención, también defendiendo un posible mate o la pérdida de material, ya que si aquí las negras no hacen este movimiento de A5, podrían estar obligadas el rey enemigo a volver a C6. En caso de hacer otro movimiento que no pasa en la partida, pero que no influya en estas piezas que están aquí, como vemos en el flanco de dama, el siguiente movimiento por parte de las blancas sería este B4 con jaque. El alfil está defendido por la dama, por lo tanto el rey, como comentamos, tiene que volver a esta casilla de C6 y aquí vendría este alfil de 5 y hay que entregar la dama. Se está dando un jaque y tras estos movimientos pues la partida está vista para sentencia. Por lo que prácticamente ya muriendo en la posición se juega este A5 para quizás evitar o pelear un poquito más y evitar este B4, pero antes estos movimientos se juega este dama D7 y ahora el mate prácticamente es imparable, ya que puede venir vía B5 directamente y si no también con la dama capturando el alfil en D6. En ambas posiciones hay mate en una jugada, torre C6 luchando como un campeón ahí. Sandro Mareco evita o bloquea a la dama de colocarse en B5, también defiende el alfil de D6, pero lógicamente se está dejando el alfil de B7. Por lo tanto, lo captura Jorge Cori y en esta posición decide abandonar. Esta era la primera partida de los segundos desempates. En la segunda partida que tenían que jugar con los colores cambiados, finalmente Cori saca unas tablas y finalmente pasa de ronda. Así que enhorabuena para él, también para Sandro Mareco por el campeonato que ha hecho. Y comentar o ver una línea tras esta posición. El tema es que hagan lo que hagan las piezas negras, hay mate en pocas jugadas, ¿no? Si por ejemplo retiran o hacen un movimiento con su alfil, también otra posibilidad era entregar ya la dama, pero por ejemplo vamos a retirar el alfil a E5, algo hay que hacer, y tras jugarse este dama E7 con jaque, torre D6 para cubrirte y lógicamente pues ya se está perdiendo. Alfil por E5, dama por E5 entregando la dama y tras estas capturas el rey se puede retirar a C6 y ya simplemente pues hay que hacer este mate de la escalera, ¿no? En el que el rey da igual hacia dónde se retire, que finalmente es atrapado por dama y torre. Hay varias continuaciones a esa finalización y todas acaban con mate. Enhorabuena una vez más para Jorge Cori. Vamos a ver qué pasa en esta tercera ronda que se intuye muy interesante. Un saludo y vamos hablando. Chao.